Bienvenidos a la cobertura especial de EWTN. Estamos en Interregnum, estamos en sede vacante. Paola, día 6 de los novendiales, esta novena de oraciones en memoria y pidiendo por el eterno descanso de Papa Francisco y día a día acercándonos más al 7 de mayo que comienza el cónclave. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Omar, contenta de estar contigo hoy. Este día es el día sexto de los noveniales, pero no es día de congregación general. Ya hablaremos un poco de las últimas breaking news de las congregaciones generales del día anterior. Exactamente, y bueno, como lo hemos venido haciendo desde hace varios días, los acompañamos a que se unan en oración con nosotros, una oración que está disponible en todas las plataformas, en todas las redes sociales de EWTN Español, así es que en este momento nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, camino, verdad y vida, junto con María, Madre de la Iglesia, te imploramos. Envía tu Espíritu Santo sobre los pastores reunidos junto a la tumba del apóstol Pedro. Manifiesta a ellos tu voluntad para que elijan con sabiduría y esperanza a quien tú quieres por obispo de Roma y pastor común de tu iglesia. Concédenos a todos una mirada de fe para reconocer en él a tu representante, seguirlo y colaborar con él en la misión evangelizadora de todos los pueblos de la tierra. Amén. Pues con esta oración los invitamos a que se unan a nosotros, Paola, todos los días de nuevo hasta el martes 6 de mayo, un día antes del cónclave, que terminamos esta especie de también de novendial que estamos haciendo aquí en vivo. Y antes de pasar a nuestro invitado y cederte el honor que lo presentes, quiero agradecerles a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros a través de Radio Católica Mundial y todas las afiliadas a lo largo y ancho de Latinoamérica y del mundo entero que tan amablemente transmiten y retransmiten esta señal. También a todas las televisoras en Latinoamérica, en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en México, en todo el mundo en donde usted recibe esta señal. Muchas gracias por ser parte de todo esto y obviamente a todas las plataformas y redes sociales. Bienvenidos. Paola. Así es, Omar, bienvenidos y queríamos recordarles este mensaje que ha lanzado el Colegio Cardenalicio, esta petición dirigida al pueblo de Dios, a todos los fieles, y es que recen porque este evento sea un evento de gracia y discernimiento. Usaron estas dos palabras muy importantes, ¿no? Gracia y discernimiento, para subrayar esa dimensión espiritual. Ahora no niegan que hay una dimensión política de decisión humana alrededor de este momento de la Iglesia, pero subrayan que hay fuertemente una decisión del Espíritu Santo que obrará a través de sus votos. Exactamente, y con esto nos vamos a ir hasta la Ciudad de México para darle la bienvenida al Padre José de Jesús Aguilar, lo tenemos, conductor de Tips para Ser Feliz. Padre, bienvenido. Qué gusto saludarles a ustedes y a todo su querido auditorio. Padre, una gran alegría tenerlo con nosotros. Y bueno, vamos a entrar de lleno en materia. Un cónclave es un momento histórico en la vida de la iglesia, ¿verdad? Este cambio de papado, este sede vacante. Y por consiguiente, Padre, pues se presta a muchas especulaciones, a mucho que oí por ahí, que alguien lo puso en Facebook, que me habló y me mandaron un WhatsApp y me enteré. Pero vamos a entrar así como de lleno. ¿Qué es un cónclave? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay que recordar que la palabra cónclave recuerda que en una ocasión especialmente los señores cardenales fueron encerrados bajo llave para que pudieran elegir pronto a un papa porque llevaban ya más de un año y no lo habían elegido. Esto fue una presión de parte del pueblo que incluso les fue quitando los alimentos y después les quitó el techo para que se pusieran de acuerdo y de esta manera surgió esta palabra cónclave, bajo llave. Sin embargo, actualmente no existe este tipo de presión, pero la palabra cónclave significa que dentro de un espacio que es la Capilla Sixtina, los cardenales tendrán que elegir al nuevo pontífice lejos de cualquier tipo de presión externa. Y digo esto porque durante un tiempo los reyes o los príncipes podían vetar al cardenal elegido como pontífice y esto fue haciendo que fuera necesario que el cónclave se diera no en un país donde estuviera teniendo influencia un rey o un príncipe, sino en un estado, en un país totalmente libre. Y esa es la causa por la que el Vaticano es un país pequeñito que aunque está, vamos a decir, dentro de Italia, no pertenece a Italia y esto permite que los señores cardenales tengan toda la independencia para poder elegir.
Y finalmente, sobre todo, tomar en cuenta que este cónclave es como hacia adentro de las personas. De hecho, recuerdo rápidamente lo que el Papa dice en el documento para elegir al Papa. El Papa dice, no se dejen llevar por simpatías o aversiones, tampoco por el favor o relaciones personales con alguien, ni por presiones externas. Se trata de tener presentes únicamente la gloria de Dios y el bien de la Iglesia. Por lo tanto, deben dar su voto a quien incluso fuera del colegio cardenalicio juzguen más idóneo para regir con fruto y beneficio a la Iglesia universal. Esta es la recomendación que el Papa Juan Pablo II da a los señores cardenales, con lo que se entiende que las cosas son totalmente distintas a lo que se ve en aquella película llamada Cónclave, donde parece que la elección es más bien una lucha de fuerzas, una lucha de intereses únicamente. Muy interesante. Padre, estamos en este periodo tan importante que es el periodo de la sede vacante. ¿Qué sucede en ese periodo? Hay algunos personajes que tienen un poco más de protagonismo, podríamos decirlo así, ¿no? El camaralengo. ¿Quiénes tienen el poder en este momento? ¿Cómo se gestiona la Santa Sede? Y sobre todo, ¿qué cambios se puede hacer y qué cambios no se pueden hacer? Y una pregunta muy interesante, porque fíjate que llegó una persona a mi parroquia a decir que ella sabía que no se podían hacer bautismos de primeras comuniones en este tiempo porque estábamos en sede vacante. Y le dije, no, está usted equivocada. El hecho de que fallezca el Papa no significa que la vida de la iglesia se detenga. Las parroquias, las catedrales siguen funcionando de la misma manera, se siguen dando los sacramentos, sigue habiendo nombramientos de obispos a sacerdotes, etcétera. Lo único que se detiene es en Roma precisamente las actividades del Papa que tienen que ver con nombramientos de nuevos cardenales, emisión de algunos documentos especiales y cosas de este tipo. De tal manera que sede vacante significa en el Vaticano las cosas se detienen, en el mundo las cosas siguen igual. Y como bien lo mencionas, cuando fallece el Papa, todas las congregaciones, todos los dicasterios, así se llaman, cesan en cuanto a la autoridad que está al frente de ellas y volverán a tener vigencia cuando el nuevo Papa, después de que haya sido electo, las confirme o cambie a los que están al frente. Mientras tanto, surge la figura de un camarlengo y de los decanos. El decano es el cardenal de mayor edad, es el cardenal más importante de todo el colegio cardenalicio y este se supone que tiene que estar presidiendo el cónclave si es que tienen menos de 80 años. Y si no fuera así, el vicedecano lo tendría que sustituir. Curiosamente, tanto el decano como el vicedecano tienen más de 80 años y por lo tanto ahora cae la figura de estar al frente del cónclave en el cardenal Parolin. De tal manera que él será el que esté al frente de este cónclave. Pero una cosa es el cónclave y otra cosa es la autoridad dentro del Vaticano en lo que se refiere a cuidar la economía, el sellar la habitación del Papa cuando ha fallecido, el ver que se cumpla su testamento, etcétera. Y esta figura cae en el cardenal Camarlengo, que únicamente tiene esta función solamente cuando fallece el Papa y antes de que venga una elección, o bien en la renuncia de un Papa hasta que venga una nueva elección. De tal manera que en este momento es el cardenal Camarlengo el que está al frente de estas situaciones, pero es el cardenal decano el que está al frente de las reuniones que son preparatorias para el cónclave. Y que muy interesante, padre, pues ya oímos al cardenal decano, al cardenal dio una homilía al cardenal Sandri, le tocó ayer, el domingo, a cardenal Parolin, es decir, estos nombres y estas figuras están participando. Y padre, usted mencionaba algo que pudimos ver en redes sociales, ese momento en que se sella el apartamento del Santo Padre, que se pone el sello y todo esto. Y padre, esto nos permite también esta mirada histórica, ¿no? Esta mirada a la tradición de la
iglesia y que, padre, también se puede convertir en una oportunidad de compartir la riqueza de la fe y, ¿por qué no?, hacer una oportunidad también de evangelización y de hablar de esta maravillosa tradición de la iglesia, y tradición lo digo con esta T pero super mayúscula, padre. Efectivamente, fíjate que cuando fallece una persona a nivel general, puede haber muchos conflictos por parte de los herederos, en el caso de la mamá, del papá. Puede haber que alguien diga, es que antes de fallecer mi papá me pidió esto o aquello más. Y por supuesto que para evitar este tipo de confusiones se pide que la gente haga su testamento y tenga claridad en cartas que puedan hacerse también para que haya mayor claridad en todo. En el caso del Papa, sabemos que los papas hacen un testamento, pero no tanto para dejar sus bienes personales, porque en realidad el Papa, ¿qué es lo que tiene? Unas tres sotanas, su ropa interior. El Papa Francisco tenía un reloj que valía unos cuantos dólares nada más, sus zapatos, de tal manera que lo que hacen los papas cuando hacen un testamento es más bien un testamento espiritual, donde dejan como herencia una forma de ver la muerte, la vida, qué es lo que esperan de la iglesia para años más adelante, etcétera. Pero, sin embargo, para cuidar que cuando muera el Papa nadie usurpe su autoridad, nadie se haga pasar por él, precisamente inmediatamente que ha muerto el Papa, su cuerpo se retira a la capilla privada donde se va a revestir con los ornamentos para los funerales, pero las habitaciones se tienen que quedar totalmente como se encontraban. No se puede mover ni un medicamento, no se puede mover absolutamente nada y se sellan hasta que el nuevo Papa llegue y revise esta habitación. Pero además de este sello de la habitación, en el que ya no se permitirá que entren ni siquiera quienes lo atendían, hay algo muy importante que es la ruptura o el daño al anillo del pescador. ¿Por qué se tiene que dañar el anillo del pescador? Porque este anillo, juntamente con otro sello que utiliza el Papa, es lo que se utiliza para sellar. Es decir, este anillo tiene la función de ser un sello con el que el Papa emite sus documentos. Entonces, imagínense lo delicado que sería si el Papa fallece y alguna persona con malas intenciones toma este sello, emite algún documento, emite alguna donación o algo así y lo sella, sería totalmente delicado. Por eso, para decir, no habrá ningún escrito del Papa después de que fallece, se va a cerciorar de que no hay ningún documento apócrifo o falso, se tienen que destruir estos elementos. Y algo interesante es que esto nunca se había visto antes a nivel visual. Todo se hacía pues en la secrecía del Vaticano, pero ahora gracias a los medios de comunicación, al video, ha sido posible ver cómo se hicieron estas cosas ante el fallecimiento del Papa anterior. Ujú. Padre, usted tiene detrás una imagen que nos lleva a la Capilla Sixtina, ¿no? Esta capilla que ahora permanecerá cerrada desde el inicio del cónclave. ¿Cómo se prepara la Capilla Sixtina para recibir a los cardenales en este momento? Y bueno, esta capilla lleva este nombre por el Papa Sixto IV, que la mandó a hacer porque en aquel tiempo no existía la Basílica de San Pedro como la conocemos ahora, estaba en muy malas condiciones y él necesitaba una capilla en donde cupieran unas 100 personas aproximadamente. Es una capilla embellecida por frescos de Miguel Ángel, Perugino, Botticelli, etcétera, y está abierta generalmente al público, incluso en este tiempo anterior a la muerte del Papa estaba abierta, ahora se ha cerrado. ¿Por qué? Porque la Capilla Sixtina tiene una serie de escalones junto al altar, junto a donde está el juicio final de Miguel Ángel, y esto ocasionaría una problemática para que los cardenales pudieran moverse fácilmente. Así que se tiene que colocar un piso totalmente nuevo, con base de madera, para que no exista ningún declive en este espacio y ahí se tendrán que colocar tanto del lado derecho como del lado izquierdo los sitiales, las sillas que ocuparán cada uno de los cardenales. Antes estas sillas tenían una especie de techito cada una de ellas que se llama un pequeño baldaquín y cuando el Papa era electo nuevo cardenal, todos bajaban el techito,
de su silla y quedaba únicamente el techito, el techo del cardenal electo. A los lados están entonces los cardenales, estarán preparando estas sillas para dar albergue a todos los cardenales, y en el centro, en la parte del fondo, junto al altar, se colocarán dos mesas. Una mesa para los tres escrutadores y otra mesa para los que estarán revisando, serán los revisores cada uno de los votos. De tal manera que también se estarán colocando en la Capilla Sixtina dos estufas, la que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, más una extra a la que se le colocan pigmentos para que no haya confusión entre el humo blanco y el humo negro. Y revisión para que no haya ningún tipo de cámaras ni de audio que pudiera estar espiando la reunión. Exactamente, y padre, bueno, finalmente, ¿verdad? Pues la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Qué esperamos del nuevo pontífice? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué de pronto, ¿verdad? ¿Qué ambiciona? ¿Qué le gustaría? Yo sé que podemos ir por 5,000 lados, pero si lo pudiera resumir en unas palabras, padre, ¿qué espera del nuevo pontífice? Yo creo que, como siempre, no será el pontífice que los cardenales quieren, los que los periodistas quieren, los que mucha gente quiere, sino el papa que Dios quiere. Hemos visto a lo largo de la historia que cada papa ha respondido a la situación política, a la situación religiosa, a la situación ecológica que el mundo está viviendo, y Dios siempre nos da al mejor papa, que además continúa, porque vemos que todos han tenido una continuidad de unión con el anterior, pero además ofrecer su propia personalidad. Bueno, padre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hemos podido dar ese recorrido tan a profundidad que ha ofrecido sobre incluso todas estas tradiciones que se hacen dentro del cónclave, ¿no? Gracias, padre. Que Dios les bendiga y que tengan bonito día. Pues ya nos vamos adentrando y algo que mencionaba el padre Paula, que es una gran verdad, gracias a la tecnología, a los medios digitales, a las imágenes, a la televisión, podemos ver esto que muchos hemos leído, ¿no? Que vemos las constituciones de la iglesia, que vemos en los documentos, que imaginamos, que a veces películas o series nos los muestran, Claro. pero ahora lo estamos viendo en la vida real. Yo recuerdo ese momento cuando transmitían las primeras imágenes, cuando estaban sellando el apartamento papal. Era emocionante, era impresionante, porque cuántas veces lo hemos leído, ¿no? Y tienen que pasar el listón y tienen que poner el sello y por fin lo ves y dices, ay, es una emoción, es un momento triste, claramente, ¿verdad? El significado, lo que representa, pero a la misma vez nos habla de esa tradición de la iglesia, nos habla de ese orden, de esa institucionalidad tan necesaria también. Así es. Y nos habla también de él hablaba mucho de cómo el próximo pontífice responde a las necesidades de su tiempo, ¿no? Que es algo que vamos a estar viendo, estos nuevos cambios. Creo que ahora es un momento en el que podemos señalar que el límite de los 120 cardenales permitidos para el cónclave se ha superado, pero es importante dar este recorrido histórico y ver que no es la única ocasión. De hecho, pues te traigo aquí los números. Mira, Juan Pablo II lo superó 4 veces en sus consistorios, Benedicto XVI 2 veces, aunque esta es la primera vez en la que efectivamente votarán, ¿no? Que estarán presentes en ese cónclave. Exactamente, ¿y por qué tenemos este alto número de cardinales, participantes, electores que estarán reunidos en la Capilla Sixtina a nuestras espaldas en un par de días? Porque precisamente, ¿no? Algo que marcó el papado de Papa Francisco fue esta apertura, ¿no? Y nos encontramos ahora, Paola, que tenemos cardenales literalmente de todos los rincones del mundo. Así es, y esta es la gran pregunta que hemos estado escuchando en las distintas entrevistas que hemos podido tener, ¿no? Era la pregunta de, pues, ¿será que porque viene un cardenal de Mongolia, porque tenemos cardenales de distintas partes del mundo, pues será que será un poco más largo el proceso, el tiempo en el que ellos se conocen? Sabemos que hablarán y se conocerán entre este tiempo de luto, este tiempo de las congregaciones generales, y eso puede no afectar en el tiempo del voto. Ahora también puede ser una sorpresa y que el día del voto, pues en la primera ronda tengamos un papa, ¿no?
que puede ser muy interesante, y recordando las palabras del padre José de Jesús Aguilar solo hace unos minutos, él bien decía sabiamente, pues no va a ser el candidato preferido de todos, no a todos les va a gustar, ciertamente alguien va a levantar la voz y va a decir, yo hubiera preferido a ABC o a XJ, es decir, pero debemos de entender también que este es un tiempo, y esto vuelve a ser el recordatorio que hemos venido haciendo, Paola, por los últimos días, bueno, las últimas 2 semanas ya, la importante necesidad de la oración, la importante necesidad de recordar que más allá de la parte humana, de la parte temporal, esto también tiene consecuencias trascendentales que van más allá, que van a lo sobrenatural, y esto sobrenatural a lo que me refiero es Dios entre nosotros. Y creo que eso es lo que hemos visto cuando salen los cardenales de las congregaciones generales y caminan por los brazos de Bernini, ¿no? Estas columnas que están alrededor del Vaticano que tenemos detrás. Cuando caminan por ahí, algunos periodistas aprovechan el momento para preguntarles cuáles son sus favoritos, cómo van las congregaciones, de qué se está hablando, cuál es el espíritu dentro, ¿no? Algunos han accedido a hablar con nosotros. Tuvimos al cardenal François Bustillo, que nos dio algunas declaraciones esperanzadoras. Dijo que dentro del aula Pablo VI se estaba viviendo pues ese ambiente de esperanza, ¿no? Hay otros que no quieren comentar nada al respecto y que piden un tiempo completamente de oración. Y regresamos a este mensaje del que estábamos hablando en el principio, un tiempo de discernimiento, ¿no? Exactamente, y parte de este discernimiento y esta oración, recordemos que estamos en el día 6 de los novendiales. Hoy la celebración eucarística la celebra el cardenal Víctor Manuel Fernández, hoy celebra, y como siempre los invitamos, como lo hemos venido haciendo todos los días, a Paola, a prestar atención a la homilía, a prestar atención a lo que se nos dice. Así es, escucharemos al cardenal, el prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, uno de los dicasterios más importantes, ¿no? Pero Omar, hemos estado haciendo un recorrido tú y yo sobre los cardenales, más enfocado en la zona, en el lugar del mundo del que vienen, ¿no? Las realidades que ellos han podido atestiguar ahí. Esta vez nos vamos hacia África, los cardenales africanos. Aproximadamente el 20% de la población católica mundial reside en África. Con 18 electores, los purpurados africanos suponen el 13% del colegio cardenalicio. La Iglesia Católica Mundial presta cada vez más atención a las perspectivas africanas en los debates teológicos y en las funciones de liderazgo. El colegio cardenalicio cuenta con un total de 29 purpurados procedentes de 23 países africanos. De los 18 electores de este grupo, la mayoría de ellos fueron creados por el Papa Francisco. Representan a 17 países: Algeria, Burkina Faso, Cabo Verde, República Centroafricana, Congo, Etiopía, Ghana, Guinea, Costa de Marfil, Kenia, Madagascar, Marruecos, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Sudán del Sur y Tanzania. El elector más joven de África es el cardenal Nsapailanga de República Centroafricana, con 58 años. Le sigue el arzobispo de Juba, el cardenal Stephen Mula, de 61 años. El obispo de Ekulobia, en Nigeria, el cardenal Okpaleke, tiene 62 años y fue elevado por el Papa Francisco, tras ser rechazado inicialmente por su grupo étnico, lo que llevó a la creación de una nueva diócesis. Los cardenales electores de Argelia y Costa de Marfil tienen 63 años, el cardenal dominicano Vesco y el cardenal Dogbo. El tercer cardenal de la historia de Tanzania, el cardenal Rugamba, tiene 64 años y le sigue en edad el cardenal franciscano capuchino Amongo Besungu, de 65, y es el arzobispo de Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Es el líder electo de los obispos africanos como presidente del simposio de la Conferencia Episcopal de África y Madagascar. El cardenal Kambanda, arzobispo de Ruanda, tiene 66 años y es superviviente del genocidio ruandés de 1994. Al sur de Ruanda se encuentra el cardenal sudafricano Stephen Brislin, de 68 años, arzobispo de Johannesburgo, que supervisó el controvertido informe de síntesis que su arquidiócesis publicó en el marco del sínodo sobre la sinodalidad, en el que se pedían cambios drásticos, como la ampliación de la definición de familia y la revisión de la encíclica sobre la dignidad de la vida, Humane Vitae. En la costa oriental, el cardenal Desiré Tsaransana, arzobispo de Tomasina, Madagascar, tiene 70 años y es un firme defensor del matrimonio y la familia. El cardenal salesiano, de origen español, Cristóbal López Romero, tiene 72 años y dirige la arquidiócesis de Rabat, en Marruecos, de mayoría musulmana. El cardenal Arlindo Gómez Furtado es el obispo de Santiago de Cabo Verde, frente a la costa de Senegal. Elevado al episcopado hace una década, tiene ahora 75 años.
El cardenal Peter Turkson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, tiene 76 años y es originario de Ghana. En Etiopía, el cardenal Surapiel, de 76 años, es el actual arzobispo de Addis Abeba. Los 4 últimos electores tienen todos 79 años. El cardenal Robert Sarah, de 79 años, es prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Este líder de origen guineano es conocido en círculos laicos como defensor de lo sagrado y sigue influyendo en la iglesia actual. Una voz influyente en la iglesia de Kenia es el cardenal John Dwe, arzobispo emérito de Nairobi. Es más conocido en Estados Unidos por su respuesta al entonces presidente estadounidense Barack Obama sobre los derechos LGTBI en África, afirmando que Estados Unidos había arruinado sus propias sociedades. El cardenal Owen Drago, arzobispo emérito de Ouagadougou, Burkina Faso, es un destacado defensor del matrimonio y converso de familia de origen musulmana. El tercer cardenal de Costa de Marfil, Jean-Pierre Coutois, es ahora arzobispo emérito de Abiyán. A sus 98 años, el cardenal Wamala de Kampala, la capital de Uganda, fue testigo de la construcción y dedicación del Santuario de los Mártires de Uganda, un destino de peregrinación mundial visitado por el Papa Francisco en 2015 con motivo del 50 aniversario del santuario. En este viaje, el Papa Francisco señaló la amenaza de la colonización ideológica en África, que disfraza las campañas de aborto y de ideología de género como proyectos de ayuda económica y atención médica. Continuamos en nuestra cobertura especial EWTN Televisión, Radio Católica Mundial. Paola, hemos tenido una muy buena charla con el padre Aguilar, ya entrando de lleno ahora sí el cónclave, nos dio una breve explicación, ¿verdad? Pues de lo que significa sede vacante y estos signos y estas señales que, como decía el padre, hemos estado viendo, y precisamente porque, bueno, aunque seguimos en esta novena, seguimos orando por el eterno descanso de Papa Francisco, la realidad es que en unos días se nos viene un momento histórico en la vida de la iglesia y en la vida del mundo también. Así es, y el mundo entero se está haciendo estas preguntas que nosotros vamos a intentar responder con distintos invitados. En esta ocasión tenemos a Javier Romero, que es director de Rome Reports y también es vaticanista. Javier, tú llevas aquí en Roma reportando sobre el papado, reportando sobre la Santa Sede, sobre el funcionamiento, ¿no?, detrás. 12 años has estado en distintos viajes papales. Cuéntanos un poco, pues, tu experiencia cubriendo el Vaticano estos años. Pues un placer estar con vosotros. La experiencia ha sido muy importante para entender mejor qué es la Iglesia Católica y sobre todo para entender mejor la figura del Papa. Es decir, el Papa se elige pensando en un contexto mundial muy particular para el cual se decide apostar por una figura concreta que tiene un modo de hacer. Y se ponen en juego muchas cosas. Se ponen en juego la personalidad de esta persona y también cómo la Iglesia es, vamos a decirlo con términos menos cristianos, pero es una gran multinacional, es decir, es una empresa muy difícil de gestionar, es una empresa que tiene 3.000 diócesis, que tiene 3.000 sucursales de culturas distintas, con ritmos distintos, horarios distintos. Sobre todo estando aquí lo que he visto es lo difícil que es gestionar la Iglesia Católica, lo difícil que es gestionar las distintas sensibilidades que hay y la necesidad que tiene esta institución de trabajar en equipo y sobre todo es sorprendente que se haya mantenido, digamos, la unidad de una institución así por 2000 años. Y exactamente, ¿no? Bien lo mencionas y viéndolo desde afuera, claro, podemos pensar esta multinacional presente en los 5 continentes, haciendo el bien por todos lados y también con muchos retos, con muchas dificultades dentro y fuera de la iglesia, y más sin embargo se mantiene firme y en estos días lo vemos esa unidad. ¿Cómo ha sido para ti precisamente ir viviendo a lo largo de los años e ir entendiendo este sentido de unidad a pesar de que somos culturalmente muy diferentes, cientos de lenguas diferentes que se hablan en todo el mundo? ¿Cómo has experimentado tú esta universalidad, este catolicismo de la iglesia? Bueno, este catolicismo, digamos que se experimenta por distintas vías. Me llamó la atención mucho, por ejemplo, como uno de los grandes temas de la Iglesia Católica de estos últimos años era la cuestión de los abusos. El Papa decidió, hizo 2 cosas, ¿no? Además de tomar todas las medidas jurídicas, quiso tomar una medida muy concreta dirigida a la jerarquía. ¿Para qué? Para sensibilizarla.
no todos estaban de acuerdo con esta medida dentro de los obispos, lógicamente porque hay obispos que están en territorios donde hay guerra y a ellos les podría parecer, digamos, excesivo que se convocara, que una de las pocas veces que el jefe de la Iglesia Católica convoca a los presidentes de las conferencias episcopales sea para hablar de abusos cuando ellos, por ejemplo, están viviendo en lugares donde hay guerra. Por tanto, digamos que conjugar esa universalidad es todo un reto, digamos. Bueno, Javier, estos días el mundo entero ha estado viendo la figura del cardenal, de los purpurados, los que están caminando de rojo por el Vaticano y que las cámaras están enfocadas en ellos. ¿De dónde surge esta figura en la Iglesia Católica? ¿Cuál es un poco esta historia detrás, no? Bueno, desde luego la figura del cardenal, digamos que siempre han sido los mayores colaboradores del Papa. Si bien es cierto que en los primeros siglos los cardenales, digamos que tenían más bien una función litúrgica, eran diáconos, sacerdotes, obispos, los obispos que están alrededor de Roma, que eran, digamos, los máximos colaboradores del Papa, pues eran sus máximos ayudantes, pero eran una función litúrgica, sobre todo, ayuda litúrgica. La cuestión es que con el paso de los siglos, por distintas vicisitudes históricas, digamos que llega un papa en el siglo XI que lo que decide es básicamente traerse a perfiles mucho más profesionales desde todos los puntos de vista, teológico, pastoral, político, y se encuentra con un problema particular, y es el hecho de que la Iglesia Católica no hay que verla como un Estado, es decir, en cada Estado uno tiene su nacionalidad y esa es su nacionalidad. En la Iglesia Católica digamos que pasa lo mismo con las diócesis. Este Papa, para traerse a todos estos colaboradores, lo que tenía que hacer, digamos, era nacionalizarlos. ¿Qué quiere decir eso? Hacerles formar parte del clero de Roma, es decir, él como obispo de Roma lo que necesitaba era colaboradores eclesiásticos que pertenecieran al clero de Roma. Por tanto, digamos que esos colaboradores que se traen de otros lugares del mundo les entrega una diaconía, una iglesia o esas diócesis que están cerca de Roma. Y a partir de ahí, a partir de ese siglo, digamos que los colaboradores del Papa y los cardenales pasan a tener ya una función mucho más de ayuda a nivel gobernativo, ¿no? Y digamos que para hacer esto el Papa lo que tuvo que hacer es darles un título, ¿no? El título cardenalicio, pero básicamente para incorporarlos al clero de Roma les dio este título. Y a partir de ese siglo se convierten en colaboradores no solo litúrgicos. Y que todo esto es fascinante, ¿no? Parte de la historia de la Iglesia que pocas veces tenemos la oportunidad de compartirlo, que nos lleva a otro punto, el colegio cardenalicio. Nos estás hablando acerca de cómo se ha dado, cómo se ha desarrollado, ¿verdad? El llegar a ser cardenal, la cercanía al Santo Padre, estar aquí in situ, en presencia, pero también regresan a de donde vienen. ¿Y cómo terminamos con el colegio cardenalicio? ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora ellos se tienen que reunir. No los cita nada más para reunirse y que vengan y no todos participan. Hay un número específico que ellos vienen que son parte de este colegio. ¿Cómo representan, no, a la Iglesia de su parte del mundo ahora en Roma, especialmente en este cónclave? ¿Cómo se ve esa representación? Bueno, este es el cónclave, me parece que es el más internacional de la historia, ¿no? En el sentido de que hay dos naciones. Esto es, entonces digamos que a ellos por un lado tienen el reto de hacerse los unos a los otros, de intentar entenderse. Pero me parece que hay una cosa más importante a la hora de enfocar el cónclave, y es de que es muy importante tener en cuenta que para la Iglesia Católica es un evento espiritual. Es decir, los que están ahí, probablemente uno de ellos, no tiene por qué, pero probablemente uno de ellos será elegido Papa. Por tanto, ellos se tienen que, en conciencia, sobre todo aquellos que ya crean que tienen más posibilidades, preparar espiritualmente, preguntarse si creen que están a la altura, señalar si ellos, esto ya lo hizo el Papa durante las votaciones de Benedicto XVI, cuando empezaron a votar a Bergoglio, y él se dio cuenta de que no le estaban votando por su proyecto pastoral, vamos a decirlo, ¿no? Él se dio cuenta de que estaban votando para ganar un tiempo, para conseguir una alternativa, y él en conciencia dijo, yo no quiero seguir adelante con esta votación, y así se permitió, digamos que Francisco permitió la elección de Benedicto XVI, ¿no? O que fuera por lo menos más rápida, pero en todo caso digamos que esta universalidad de la Iglesia que vienen de todos los países, al final depende de dos cosas. Uno, es un evento espiritual en el que cada uno en conciencia se tiene que preparar, y dos, es un ejercicio conjunto en el que ellos lo que tienen que intentar discernir es qué es lo que necesita el mundo y cuál es la respuesta de la Iglesia y qué es lo que tiene que dar la Iglesia. Qué impresionante. Javier, en el momento que se alcanza la mayoría de los 2/3, este momento tan importante, ¿no? ¿Puede la persona electa rechazar
debe rechazar si en conciencia considera que no es lo adecuado. Es muy importante también entender que la Iglesia Católica, cuando se dice que en el cónclave, digamos, que está el Espíritu Santo, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es la magia y otra cosa es la fe católica. O sea, no es que el Espíritu Santo de alguna forma pues obliga a los cardenales a votar, o al menos digamos que esto es lo que, por lo que yo entiendo, digamos, enseña, digamos, la Iglesia. El Espíritu Santo está ahí presente, pero el Espíritu Santo sobre todo, digamos, que hace una cosa que es no quita la libertad, no va a impedir que los cardenales elijan mal. Esto siempre lo ha hecho, desde siempre, y el propio Jesús, me parece que por lo que se ve en los evangelios, en ningún momento dado, digamos, que coartó la libertad de los hombres. Aquellos que quisieron matarlo, pues los llevaron a la cruz y lo mataron. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, por esto es muy importante que un candidato, en el momento en el que es elegido, o en el momento en el que él vea que vaya a ser elegido, si sobre todo, por ejemplo, entiende que le están votando por una cuestión que él sabe en conciencia que no es la adecuada, o que él no es así, lo debe decir. Entonces, eso es muy importante. O sea, el Espíritu Santo está muy presente en el cónclave, pero el Espíritu Santo no está por encima de la responsabilidad personal y de la libertad de las personas que están ahí dentro. Y son ellos los que tienen el deber y la responsabilidad de intentar elegir al mejor candidato preciso. Y que precisamente, como dices, no, lo dices y suena sumamente dramático, pero es una posibilidad real, ¿no? Dices, bueno, si él en conciencia sabe que no, debe decir no, ¿verdad? Nos imaginamos, ¿no? Sentado en la silla, pues, cardenal, lo han elegido, ¿qué dice usted? No, gracias. Para la próxima. ¿Qué importancia tiene y qué papel juega el camino al cónclave? Las homilías que se están escuchando ahora en los novendiales, las congregaciones, ¿qué papel juega y cómo va influyendo esto en llegar a ese punto? Son días muy delicados porque todas estas personas, estos 133 cardenales, si no me equivoco, por lo menos son los que de momento van a estar presentes, están sometidos a mucha presión mediática, están sometidos a mucho tipo de presiones. Es muy importante, digamos, esto lo vimos en el último sínodo, cuando el Papa, por ejemplo, quiso evitar todo eso y tomó esa decisión, que puede ser pues a gente que le ha gustado, a gente que no, pero digamos que no hacerles hablar o hacerles hablar lo justo, ¿no? Digamos que, por un lado, este camino hacia el cónclave es muy importante y es un camino que hay que tener en cuenta, que es un camino no exento de presión. En segundo lugar, es muy importante, en primer lugar, para conocerse, decíamos antes que es el cónclave, digamos, más internacional de la historia, es muy importante que estas personas se conozcan. Es un cónclave muy numeroso, 133, no lo olvidemos, ¿no? Hasta ahora, digamos, en el documento que había aprobado Pablo VI, pues eran unos 120, ¿no? Ahora estamos con 133. Necesitan conocerse y, sobre todo, lo que necesitan es hablarse muy claro entre ellos sobre qué es lo que necesita la Iglesia, qué es lo que necesita el mundo. El mundo de ahora no es el mismo que el de 2013. ¿No? Es un mundo que, digamos, políticamente ya lo hemos visto, como hay mucha más tensión política, muchas más guerras, hay un empobrecimiento de la economía a nivel general, hay grandes retos a nivel social, la fe también está intentando, en los últimos años, bueno, pues hemos visto ahí, bueno, el Papa, la cuestión de los abusos, pues ha tomado unas medidas importantes, pero está la cuestión del abuso espiritual, del abuso de poder. La Iglesia tiene que hacer una reflexión interna muy importante, y eso es lo que tienen que hacer ahora los cardenales a lo largo de estos días. Por tanto, más tiempo dedican a estas cosas, probablemente tendremos un cónclave más corto. En estos días, o sea, la idea es que entre más tiempo dediquen en las congregaciones a hablar, ¿se espera que sea un cónclave más corto? No tiene por qué, pero digamos que, desde luego, cuanto más estén de acuerdo entre ellos, cuando más tiempo hayan dedicado a conocerse, yo creo que es como una relación de pareja, en el sentido de cuanto más tiempo dedicas al otro, tienes más claro qué es lo que quiere, tú tienes más claro qué es lo que quieres, entonces es muy importante que se dediquen tiempo. Te escucho y dices la relación de pareja, ¿no? Y bueno, hay muchos consejos, ¿no? Para el matrimonio, y uno de ellos es: deja el computador y pon el teléfono por un lado, por fuera, y dedícate a hablar. ¿Qué parte, me imagino, Javier, es lo que están haciendo los cardenales en este momento? Tratando de bloquear un poco al mundo, pero también la presión mediática, como lo decías, es muy intensa, y en cada pasillo y en cada corredor que los ven, pues alguien les quiere sacar una palabra. ¿Qué tan importante es para el pueblo de Dios entender que necesitan este espacio, que no tenemos que estar escuchando de ellos 24 horas al día? Esta es una cuestión muy delicada. Desde luego, para la Iglesia Católica, por lo que yo entiendo, digamos que en un momento de cónclave lo importante que tiene que hacer el pueblo de Dios es rezar, es prepararse, pero al mismo tiempo, de alguna forma, hacer este ejercicio, imitar el ejercicio que están haciendo los cardenales, porque cada cristiano, digamos, que se supone que tiene que ser también, no puede
no puede delegar en los cardenales, digamos, lo que cada uno de ellos está llamado, por lo que yo entiendo, a hacer en su lugar, ¿no? Es decir, lo que están haciendo a los cardenales, es decir, quién es el candidato que necesitamos para que esté en relación con el mundo. Por lo que yo entiendo, cada cristiano, digamos, que debería hacer lo mismo en su propia situación personal. Por tanto, digamos que la Iglesia Católica ahora está en un momento muy importante de reflexión. Los católicos, por tanto, digamos que deberían seguir esta línea y sobre todo rezar por el próximo Papa. Que es un cargo fuerte, ¿no? Que es una decisión fuerte. Se habla mucho del cuarto de las lágrimas, si lo estoy diciendo bien. Explícanos un poco qué es esto. Digamos que es una de las fases emocionalmente más intensas para un nuevo papa, porque es el momento que sigue a su elección, al momento en el que él ha decidido y ha dicho cuál va a ser su nombre. Se va al cuarto de las lágrimas y es el primer momento en el que está solo después de la elección, más o menos solo, porque suele haber otros colaboradores que le están allí ayudando, pero es un momento en el de más intimidad y es el momento en el que sobre todo, digamos, está ese golpe psicológico que es brutal, que es cuando se cambia el vestido, se pone el vestido de blanco. Entonces, suele ser un momento en el que se pasa a ser el cardenal y vas a salir de allí como papa. Es el único momento, digamos, de silencio o de los más silenciosos que vas a tener desde el momento de la elección. Por tanto, digamos que por eso se llama la habitación de las lágrimas, porque de la tensión, de la emoción, pues muchos se entiende que algunos de ellos, si no todos, pues lloren en ese momento, cuando llega ese momento, ¿no? Además, porque Javier, recordemos, muchos de ellos, el caso de Papa Francisco el último, pues ya no regresó a su país, ya no regresó a su tierra, es decir, llegan aquí y bueno, alguien en algún momento, no sabemos si es local o viene de fueras, Javier, pero es un momento intenso, o sea, que incluye eso, quizás no vas a volver a tu tierra. Bueno, digamos que hay otro tema ahí que es si lloran de alegría o lloran de pena, porque digamos que muchos de ellos también están ya en una edad de jubilación y se van a tener que meter, vamos a decir, en un jardín un poco complicado, van a tener que liderar la Iglesia Católica, el Papa Francisco, la agenda de un Papa no la aguanta, digamos, es una agenda muy intensa para una persona de 70 años, de 80 años. Por tanto, digamos que las esperanzas de tener, digamos, una anciana, pues vivir de una jubilación, digamos, más tranquila, pues en aquel momento también se rompen. Por tanto, digamos que podrían ser lágrimas de alegría o lágrimas también de la que se me viene encima, ¿no? Claro, claro. Hablando de este proceso detrás, ¿no? El proceso del cónclave que tanto ha capturado a la gente alrededor del mundo. Hemos visto cómo las redes sociales se desbordan, ¿no? De comentarios, cómo funciona. También hay muchas fake news y hay muchas noticias que sí podemos seguir, ¿no? Explícanos cómo es el proceso de los votos dentro del cónclave. El proceso de los votos es antiguo en el sentido de que es todo a mano, pero eso hoy en día garantiza que no haya interferencias de los medios tecnológicos. Esto es muy importante. ¿Por qué, por ejemplo, en la Iglesia Católica no permite confesiones por teléfono? Porque digamos que esa confesión está guardada en algún servidor. Por tanto, es muy importante que se haga todo de una forma, digamos, manual, artesanal. Y esto es, digamos, las herramientas que guían el cónclave para evitar sobre todo este tipo de interferencias. Entonces, a partir de ahí hay dos elementos que son muy importantes y es el hecho de que cada uno tiene que escribir de su puño y letra, no el nombre del candidato que consideran. Y el segundo es que esas votaciones se van cosiendo, es decir, para que no se escape, para que esté todo ahí bien escrito, que no se pierdan, que no haya posibilidad de perder alguna de esas papeletas. Esto es muy importante. Es un proceso muy artesanal que sobre todo se hace en aras de garantizar que haya el secreto. Y que nos recuerda algo, y que es un proceso lento, que para nosotros en este mundo moderno pues quisiéramos que lo contaran en un sigando, pero es un proceso lento y eso es la belleza de lo que estamos haciendo, Javier Romero. Muchas gracias por habernos acompañado y llevarnos un poco más allá ya en esta preparación. Gracias por ser parte de esta cobertura. Ha sido un placer estar con vosotros. Pues con esto nos vamos a despedir por este momento. Seguimos en estos novendiales, vamos a regresar más tarde para la celebración de la Santa Misa, pero por ahora recuerde, si quiere escribirnos, Paola, tenemos un correo electrónico, ¿ya te lo aprendiste después de tantos días? Espero que sí, sedevacante@ewtn.com. Nos vemos en un ratito, será hasta más tarde. Gracias por acompañarnos.